Sí. Bien. Shalom. Primero que nada empiezo dando toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Bahashem, Bahushai, Bahashem, Hakodash. Doble honores a los ancianos y apóstoles de GMS, Gran Piedra de Molino, los hombres que nos enseñaron la 100% verdad de las Escrituras en sinceridad y humildad. Shalom, que significa paz, a los elegidos, esparcidos en los cuatro puntos del planeta, oyendo, levantándose y guerreando por Yahweh, Bahashem, Bahushai, en sinceridad y humildad hasta el día de la muerte. O la llegada definitiva de nuestro Salvador a la tierra. Hermanos y hermanas en diligencia viendo y aplicando todo video de profecía. Shalom. Bien, me crucé con este video en horas de la mañana que el canal es de este hombre al parecer. Tienen el mismo logo. Y, y hace un dúo con este otro hombre que habla sobre ah, las 10 tribus perdidas de Israel. Ok, habla del libro cuarto de Esdras. Ok, eh, pero falla en muchas cosas, ¿ya? Y una de ellas, ok, es que todas esas tribus se centran en Venezuela. Vamos a escuchar. Entender en el libro de Esdras, en la Biblia del Oso, que es el del año 1500, o sea, una Biblia súper viejísima. Allí sale que en Judea, cuando el imperio asirio invadió Judea, que es la actual Israel, todo. Ahora, en esto estamos de acuerdo porque la Biblia así lo menciona. Segunda de Reyes 17, versículo 5. Entonces el rey de Asiria invadió todo el país y subió a Samaria y le puso sitio por 3 años. En el año noveno de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y se llevó a Israel al destierro en Asiria y los puso en Jalá, en Jabor, río de Gozán y en las ciudades de los medos. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y habían reverenciado a otros dioses, y anduvieron en las costumbres de las naciones que el Señor Yahweh Ba'ashem Yahushai había arrojado de delante de los hijos de Israel, y en las costumbres de los reyes de Israel que ellos habían introducido. ¿Ya? Entonces, esto fue básicamente un castigo que Yahweh Shin Yahushai nos dio, el caer en manos de estas otras naciones. Y hasta ese momento, todo bien. Porque, ¿qué es lo que pasa? Am, que para este momento, ya, Israel se había dividido en dos. ¿Ok? El reino, el reino sureño, comprendiendo Judá, Benjamín y Leví. ¿Ok? Quienes tenían a Roboam, hijo de rey Salomón, ¿ok? Am, los estaba liderando y este fraccionamiento, esta división ocurrió luego de la muerte de rey Salomón. Entonces su hijo Roboam estaba gobernando sobre las tribus sureñas y Jeroboam estaba gobernando sobre las tribus norteñas, ¿de acuerdo? Jeroboam siendo un efraíta, que dicho sea de paso fue el que echó a los levitas antes de que llegase el cautiverio. Ok, ahora, Toda esa zona. Recuerda que los nombres de los países lo hicieron mucho tiempo después. ¿estamos de acuerdo? Mucho tiempo después, porque el nombre de estos países es realmente algo impuesto por nuestros conquistadores. Ya, el nombre Venezuela, Perú, peruanos, venezolanos, Colombia, Brasil, todo eso son nombres impuestos por nuestros colonizadores, realmente. Ya, eh, Cuando el imperio asirio invadió Judea, muchos de ellos huyeron. Los que se quedaron allí murieron a causa de la invasión. Y los que lograron escapar, escaparon por muchas partes del mundo, pero una gran cantidad emigró hacia las tierras de Arzaret y allí habitan hasta hoy.
Y es verdad, ¿ok? Esto se está volviendo. El por qué traigo esta lección para poder rebatir lo que dice este hombre es básicamente, porque mira, tiene 20.600 vistas, básicamente, ya. Porque hay gente a la que le mete clic acá al like. 20.600 likes. Imagínate cuántos más no le han puesto nada, pero lo han visto. Y como estos videos están apareciendo un montón, ¿ya? Y en principal son venezolanos los que están hablando de esto. Es algo peculiar, pero a la vez no tan peculiar. ¿Por qué? Porque am, en los últimos tiempos, ¿ok? Sabemos bien estas grandes olas migratorias que ha habido y una de ellas ha sido de venezolanos. Y en este último tiempo, esta horda de venezolanos que se fue a Estados Unidos de América, ya eh, es la última que está hablando y se está topando con qué, con las profecías en las calles, con los profetas hablando en las calles de Estados Unidos, ya. Así que no es de extrañar que hayan adoptado. Ok, y digo adoptado porque ni siquiera es como que lo han aprendido de la manera, de la manera correcta, ¿no? Sino simplemente han adoptado una idea, la han querido hacer suya y ahora la divulgan como si fuera su propia investigación, eh, su propio conocimiento o tal vez revelación divina, ¿ok? Cuando esto es algo que se sabe desde mucho atrás y principalmente es algo que el Señor Yahweh Shin Yahushai dio a través de su espíritu a los líderes de Israel en esos tiempos, quienes son nuestros apóstoles y los maestros de nuestros apóstoles, de la gran piedra de molino, ¿ya? Es por eso que hay muchas falencias en lo que menciona este hombre, pero a la vez es algo peculiar que sean venezolanos los que están hablando de todo esto, porque fue la última ola migratoria fuerte que hubo allá en Estados Unidos de América, que es el epicentro, que es Babilonia la Grande, el epicentro de donde será la destrucción nuclear, ¿ok? Y precisamente Estados Unidos de América, en donde radican las 12 tribus de Israel juntas, ¿ok? Evidentemente hay más tribus, ok, todavía viviendo aquí en el resto del mundo realmente, no solamente en América, en entera, eh, como Arzaret, sino también en todo el mundo, ok, hay israelitas. La cuestión, ok, es que el epicentro es Estados Unidos, ya. Sí, hay ciertos elegidos en otros lados también. Ahora, Arzaret es el nombre que tenía América antes de ser descubierta por Colón. es verdad. Ahora, no fue descubierta del todo. Ya, ¿por qué? Porque Cristóbal Colón va primero que nada a los reyes católicos y básicamente rechazan su propuesta. Ya, entonces, él como vuelve a todo esto, vuelve con mapas. Y uno de ellos era el mapa de Toscanelli, ¿ok? Del cosmógrafo Toscanelli. Este mapa él lo tomó. ah, eh, hay este libro de Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias de Bartolomé de las Casas. Hace referencia de cómo tomó este mapa y con dicho mapa llegó a las Américas. Y a su vez también a través de la Biblia, con el libro cuarto de Esdras, ya que dicho sea de paso, en la Biblia del Oso es una versión que está en español antiguo, donde la S es F y cambian palabras, cambian letras, perdón, ¿ok? Y, y- y ejercicio fonético. Pero ahora que lo podemos leer en un español que entendemos, ¿ok? De esa manera es como sabemos que ya se sabía la ruta hacia aquí desde el tiempo antiguo. Es el nombre que tenía. En 1492, cuando Colón se dice que supuestamente descubrió América, no descubrió América nada. Ya los
antiguos de Judea vivían en toda Latinoamérica 700 años antes de Cristo. Ya aquí había muchísima gente. Y por eso es que muchos de los latinoamericanos tenemos rasgos del Medio Oriente. Es porque nosotros, toda Latinoamérica, Ok, acá menciono también algo, permíteme. nombre que tenía. En 1492, cuando Colón se dice que supuestamente descubrió América, no descubrió América nada. Ya los antiguos de Judea vivían en toda Latinoamérica 700 años antes de Cristo. Y vamos a ver, o sea, tú sabes que antes de Yahushua los años corrían para atrás, ¿ok? Como que 800, 700, 600, ¿verdad? Bajaban hasta el año cero, siglo cero, ¿no? Que es donde Yahushua ya estaba. Esa es la línea de tiempo. Y de ahí empieza a crecer nuevamente. Entonces, estamos hablando del 600 aproximadamente, ¿ya? En donde las tribus norteñas son llevadas en cautividad, ¿ok? Porque el reino, acordémonos, estaba dividido, ¿ya? Entonces, en las tribus norteñas no está Judá, ¿de acuerdo? Judá pertenece a las tribus sureñas, ¿de acuerdo? Entonces ellas no van a cautividad. Sin embargo, ¿ok? Caen de igual manera. Ahora te dice acá, eh, Segunda de Reyes 17, versículo 9. Y los hijos de Israel secretamente hicieron cosas y no eran rectas contra el Señor su Dios. Además, se edificaron lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de atalaya hasta las ciudades fortificadas. Se erigieron pilares sagrados y aceras sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso, y quemaron incienso allí en todos los lugares altos, como las naciones que el Señor se había llevado al destierro de delante de ellos, e hicieron cosas malas provocando al Señor, y sirvieron a ídolos acerca de los cuales el Señor les había dicho, ustedes no harán esto. Y el Señor amonestaba a Israel y a Judá. Correcto. Israel representando al reino norteño y Judá representando al reino sureño. Y por medio de todos sus profetas y de todo vidente diciendo, volveos de nuestros malos caminos y guardad mis mandamientos, mis estatutos conforme a toda ley y que ordene y, perdón, a toda la ley que ordené a sus padres y que os envié por medio de mis siervos los profetas. Sin embargo, ellos no escucharon, sino que endurecieron su cerviz como sus padres, que no creyeron en el Señor su Dios. Desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y sus advertencias con las cuales los había amonestado, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que los rodeaban, respecto de las cuales el Señor les había ordenado que no hicieran como ellas. ¿Ok? Entonces, cuando saltamos acá, versículo 19, tampoco Judá guardó los mandamientos del Señor su Dios, sino que anduvieron en las costumbres que Israel había introducido. O sea, al final, la caída de Israel fue completa, ¿ok? Pero empezó por las tribus norteñas, ¿ya? Entonces, es por eso que cuando leemos acá el libro cuarto de Esdras, y yo lo traigo acá en esta versión King James Bible, la versión del 1611, en inglés es dos Esdras, pero en español, ¿ok? Se conoce como libro cuarto de Esdras, ¿ok? Ahora estamos en el capítulo 13 y vamos a ir hasta el versículo 40. Estas son las 10 tribus que fueron llevadas prisioneras fuera de su tierra en el tiempo del rey Oseas. ¿Ok? En el tiempo del rey Oseas. ¿Y quién estaba gobernando
en el tiempo de rey Oseas, Salmanasar, ya, rey de Asiria. Salmanasar, quien era, eh, quien estaba secundando el cargo, ok, de Asurbanipal. Pienso, no, déjeme ahorita resolver eso. Salmanasar, Salmanasar quinto. Entramos acá y entramos. Aquí data. Sucesor Sargón, ok. Ok, predecesor de Tiglat-Pileser y Sargón, ya, 700. Entonces en el 700, de acuerdo, entramos básicamente alrededor de esas fechas, entramos en cautividad, ya. Acá lo dice, se enfrentó a la rebelión del rey Osea en Israel que se había negado a pagar tributo y había pedido ayuda a Egipto. El faraón Osor-Con IV, Osor-Con IV, en el año 725 sitió Samaria que finalmente cayó en poder del sucesor Sargón II. ¿Ya? Entonces, con Salmanasar V fue la situación en donde caímos en cautividad. Esa fue la primera cautividad, ¿ok? Luego de salir de la tierra de Egipto, de ser cautivos. Rey de Asiria llevó cautivas y las llevó a través de las aguas y así llegaron a otra tierra. Y te dice a través de las aguas, ¿ya? Y acá lo tenemos. Bueno, no muy claro realmente, ok, no sé por qué no me ha permitido bajarlo en mejor calidad, pero Eh, sabemos las siluetas de los continentes, cómo se ven hoy en día, así que nosotros estábamos por acá, ¿ya? Israel está acá abajo, por acá está Siria. Y nosotros, vamos a seguir leyendo, versículo 41. Pero tomaron este consejo entre ellos, que dejarían la multitud de los paganos, porque como leímos, empezaron a hacer, ¿cómo dice acá? Am, se erigieron pilares sagrados y aceras, ¿ya? Se erigieron ídolos, ¿ok? En el tiempo de la cautividad. Entonces, el consejo que hubo entre cierta multitud de los israelitas norteños fue que se iban a alejar de los paganos, dice, y se irían a un país más lejano, donde nunca antes había habitado la humanidad, ¿ok? Y acordémonos que el mundo conocido solamente estaba allá, ¿ok? Si nosotros vamos a los mapas, déjame ver si tengo otro mapa por acá. No tengo. eh, no, este es un poco más complicado. Este de acá. Esta es la parte, vendría a ser la parte de Europa. Por acá está España, Lisbona o Lisboa, ¿ok? Luego sería Lisboa, Quita Guinea, Cabo Verde, eh, la costa de Esclavos por aquí más o menos. Y acá tienes una tierra desconocida, ¿ok? Que si lo ves ahora de aquí para allá, hacia la derecha, todo eso era el mundo conocido. El mundo desconocido estaba aquí, ¿de acuerdo? Pero tenían noción de que eran las Antillas, tenían noción de que había aquí, ya. Y ahorita vamos a verlo. Y esto es de 1474, un mapa de Toscanelli, ¿ok? Del Atlántico de Toscanelli. Ahora dice, cuarto de Esdras 3 y 42, para que guardasen allí sus estatutos, que nunca habían guardado en su tierra. Como leímos en Segunda de Reyes 17, versículo 7, pecamos contra Yahweh Yahushai, ¿ya? Y por reverenciar otros dioses, por andar en costumbres paganas, por pecar contra el Señor nos echó, ¿ya? Básicamente no guardamos el pacto, no guardamos los estatutos en nuestra tierra, y esa fue la razón de nuestra caída. Y estamos acá en el principio, versículo 43. Y entraron en el Éufrates por los estrechos pasos del río, porque el Altísimo les mostró entonces señales y detuvo el diluvio hasta que hubieron pasado. Entonces acá salimos por el Éufrates,
¿verdad? Y empezamos a bajar todo el África, el Señor detuvo el diluvio, sabemos cómo son estas corrientes marinas. Tú entras a Ventuschi, ¿ok? Tú entras acá a Ventuschi y me vas a ver cómo están las corrientes, ¿ah? Y estábamos saliendo de acá arriba, o sea, imagínate, hemos bordeado todo esto y mire todas esas corrientes, man, ¿ah? Y bordeamos el cuerno del África y llegamos aquí, ¿ya? Ahora, vamos a volver acá. Pues se dice, porque el Altísimo le mostró entonces señales y detuvo el diluvio hasta que hubieron pasado, porque por aquella tierra había un largo camino que recorrer de 1 año y medio, y aquella misma región se llama Arzaret, ¿ya? Arzaret. Entonces, eh, ¿cómo, cómo se supo que fue de 1 año y medio? ¿Ya? Ahora acá nos vamos a Primera de Reyes 10 y 22, en el tiempo de rey Salomón, con rey Salomón en vida, porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis, con la flota de Hiram. Ahora, recordemos que los 40 años de paz que hubieron, ok, en el tiempo de rey Salomón, es un ejemplo de lo que será en el reino. eh, para quien lo pueda recibir, rey Salomón es Yahabushai, en su antecesión como reencarnación. Y asimismo, ya, eh, todas las naciones estaban en concordia con Israel en ese tiempo. Ya, fueron 40 años de paz. Y ahora Hiram, ¿de acuerdo? Este, tenía el encargo de las naves, ¿ok? Es decir, de los barcos, ¿ya? Y por eso dice flota de naves de Tarsis. Ahora, Tarsis, ¿ok? Viene a ser España, ¿ya? Es por eso que cuando vemos el mapa, nosotros sabemos que España está de este lado acá. Es más, vamos a entrar en Turquía. España, bueno, perdón, España, ¿cómo llegué ahí? España lo tenemos acá, correcto. España, Portugal, Lisboa, ¿verdad? Entonces la nave de Tarsis, Tarsis que es España, entonces salían de aquí, ¿de acuerdo? Y permítame, volviendo Primera Reyes 10 y 22, con la flota de Hiram, una vez cada 3 años, ¿ok? Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Pavos reales que son oriundos ¿de dónde? De estos lugares, de América, Arzaret. El libro cuarto de Esdras te menciona que el camino que recorrieron las 10 tribus fue de 1 año y medio, 1,50. Primera de Reyes 10 y 22 te menciona que una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis. Es decir, una vez cada 3 años. ¿Por qué? Porque el camino que hacía rey Salomón enviando estas naves duraba 1 año y medio de ida, 1 año y medio de vuelta. Entonces ya se conocía este lugar, ¿ok? Ya se conocía y es debido a esto, ¿ok? Que, porque Hiram era un camita, es debido a esto que estas cabezas olmecas no son israelitas, ¿no? Son camitas, realmente, ¿ok? ¿Por qué? Porque la flota de Hiram dejaba también sus recuerditos en estas tierras, ¿ya? Hacía su chamba, ¿ya? Recogía lo que recogía, pero dejaba también sus cosas, ¿ok? Y
ahora gente piensa, ¿no? Que no, nuestros antepasados y esto y lo otro. No, realmente lo que pasaba era que dejaban estos, estas piedras talladas, ¿ok? Esta gente, y luego volvían al lugar de donde partieron, ¿de acuerdo? Entonces, otro punto de acá es lo que traían oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Un lugar lleno de oro, de plata, que vinieron a recoger los españoles aquí. Se llevaron todo el oro, ¿verdad? Marfil, monos. Tú ves cómo salen estos películas de piratas cuando llegan a las Américas y siempre se llevan monos. Ha habido películas antiguas donde cogían monos. Es más, hasta lo replicaron en Piratas del Caribe. Tienes a un capitán que es Barbosa, que tenía un mono de mascota. Y pavos reales, déjeme ver, encontrar ese mapa bien rápido, un momento. Ok, lo encontré. Este es el planisferio de Cantino. Ya, vamos a traerlo desde acá. Te menciona el planiferio de Cantino, conocido como mapa de Cantino, es un mapa mundi que muestra la geografía mundial tal como era conocida por los portugueses. Recordemos que Colón salió de Lisboa, ya, de principios del siglo XVI. Su fecha de elaboración es incierta y el cartógrafo que lo trazó es anónimo, probablemente de origen portugués o coincidencia, ¿verdad? Toscanelli, Paolo dal Toscanelli. Se ha propuesto que pudiera ser Pedro Reiniel, con base en coincidencias de estilo con mapas firmados por dicho cartógrafo. Lo que es seguro es que el mapa fue llevado a Italia en 1502 por Alberto Cantino, un agente de Hércules I del Este, duque de Ferrara, que consiguió llegar a ser secretario particular del rey portugués Manuel I. El mapa, de 2,18 por 1,2 metros, lleva la inscripción Carta da navigar per le isole Novam te trovate in le parte de India, Dono Alberto Cantino al Duca Ercole. Perdonen mi italiano. Se trata del primer mapa en el que se ve representada la línea de Tordesillas, que eso entramos en una lección hace unas semanas atrás también, el mapa de Tordesillas, em, que básicamente era una línea que dividía lo que podían coger los portugueses y los españoles, ¿ok? Y en donde estuvo involucrado el Papa también. El mapa también es notable por representar con gran precisión zonas del mundo hasta entonces poco exploradas por los europeos. La costa de Brasil aparece parcialmente trazada, confirmando la conjetura de Pedro Álvarez Cabral, de 2 años antes afirmó que Brasil no era solo un territorio pequeño, sino quizás un continente que se extendía mucho más al sur. La información contenida en el mapa tenía entonces un gran valor y tuvo un gran impacto en las relaciones comerciales de Italia con Portugal en la época. ¿Ok? Y cuando entras al mapa, vamos a expandirlo. eh, Acá tienes, a ver si se puede agrandar un poco más o si lo puedo descargar. Mira, tienes la tierra conocida y tienes acá Jerusalén. Jerusalén. Mm, ya. Estos eran los mapas en esos tiempos. Ahora retrocedemos. eh, Desde aquí, Portugal, España, sus banderas, tienes morenos, ya, la costa de esclavos, ¿de acuerdo? Y de este lado, cruzando, acá está la línea de Tordesillas, ¿ok? Lo que le correspondería a Portugal, ajá, las Antillas, y luego
que tenemos esto de acá, que aquí vendrían a ser las Américas. ¿Qué son estos? Pavos reales, ¿ok? Estos son pavos reales, ya. Todo esto, hasta ese momento lo tenían así el mapa, ya. Pero estos pavos reales demuestran que Primera de Reyes 10 y 22. Aquí es donde mandaba Rey Salomón, ¿ok? A esta tierra, Arzaret, ¿de acuerdo? Esas naves para traer oro, plata, marfil, monos y pavos reales. En un año de en un viaje de 3 años, Salaquia, ¿ok? Ida y vuelta, el cual viajes en cuarto de Esdras 13 y 45 te menciona que solo fue un viaje de ida de año y medio a esta región, Arzaret. Dice cuarto Esdras 13 y 46. Entonces vivieron allí hasta el último tiempo y ahora cuando comiencen a venir, ¿quiénes comenzarán a venir? Ah, las tribus sureñas, que las tribus sureñas vienen mucho después, porque aquí nosotros hemos estado desde el 600 aproximadamente, ¿ya? Desde el 600 del cautiverio en Asiria. Ha pasado todos estos tiempos, el cautiverio de los asirio-babilonios, los medo-persas, los griegos, o llamados griegos, los romanos, y en el tiempo de Roma, ya, para ser más precisos, en el 70, ¿de acuerdo? Fue que ahí es donde despega ya las tribus sureñas que se permanecieron en Israel, ya, y a dónde van, van al norte de África, ¿ok? Van por la cordillera del Magreb y luego se acentúan en distintas fortalezas, ¿ok? Am, y vamos a traer acá, sí, Apocalipsis capítulo 12, versículo, mm, 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 versículo, permítame un momento, ya, un momento, excelente, eh, es Apocalipsis capítulo 12, versículo 6, perdón, dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Ya? Entonces, he aquí, ¿ok? Es el reino sureño, ¿ya? Judá, Benjamín, Leví, quienes todavía permanecían en Israel, que en el año 70 ¿ok? Sale huyendo. Ese es el escape de los romanos al desierto. Y ese desierto es África. ¿Ok? El lugar preparado por el Señor. ¿De acuerdo? Y de ese modo es como empiezan luego a seguir durante ese tiempo a las tribus norteñas que ya estaban aquí en América. ¿Ok? Por eso dice cuando en el último tiempo empiecen a venir. ¿Por qué? Porque esas tribus sureñas iban a ser evidentemente también trasladadas, ¿ok? Aquí a América a través de los barcos de esclavos. Esto es Mateo 24, Mateo 24 y 15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, perdón, vamos a,
Sí, versículo 16. Entonces los que estén en Judea, ¿de acuerdo? Los que estén en Judea, ¿quiénes se quedaron en Judea? Las tribus sureñas, porque las tribus norteñas ya habían salido aquí a América, ya estaban aquí en Nazaret, ¿ok? Luego del cautiverio en Asiria, dice, huyan a los montes. ¿Y esos montes cuáles eran? El desierto, ¿ok? El desierto donde el Señor no, no, envió, ¿ok? A esas tribus para que fueran sustentadas ahí y luego pasaran a ser cautivas, ¿ok? Y así poder llegar a este punto, ¿ya? Dice, huyan a los montes. Acá también podemos ir a qué, a Deuteronomio. Perdone si se escucha una bulla de bombos y todo eso, están pasando unos barristas fuera. Ya no entiendo por qué, pero en fin. Ah, sí, ok, vamos a leer las dos profecías aquí de Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, versículo 49. Yahweh Hashem Behushai traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Perdonen un momento, Baruch. Hermanos, hay una pasacalle de estos niños barristas y interrumpen todo con su bulla. Ahora, este es Deuteronomio 28 y 49, lo voy a volver a leer. Yahweh Shin Yahushai traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, ¿ya? Y el águila es el animal representativo de los edomitas. Lo emplean en sus escudos, banderas, familias, etcétera. Del extremo de la tierra venían de dónde? Del mundo conocido, ya, de lejos. Dice, nación cuya lengua no entiendas. ¿Por qué? Porque llegaron con portugués, español, etcétera. Gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Lee brevísima relación de la destrucción de las Indias y te vas a dar cuenta cómo Bartolomé de las Casas retrata el trato que hubo para con los israelitas. Israelitas que dicho sea de paso todavía hablaban hebreo en ese momento. No en totalidad, pero sí en parte. Ya dice, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Y eso fue lo que pasó. Ya que una vez llegaron acá y vinieron, pero vinieron así, a matar, a quemar, ¿ok? Vinieron con cristianismo, ya, implantando, acá tienes esta imagen, la que es representativa, cogían a las mujeres, reventaban a los niños en las piedras, ¿ok? A punta de machete, punta de espada, ya, cristianizando en las Indias occidentales, ¿de acuerdo? Ahora, eso es por parte del reino norteño, ¿ya? Ahora vamos a leer por parte del reino sureño para volver a Apocalipsis 12, Deuteronomio 28 y 68. Y Yahweh Hashem Behushai te hará volver a Egipto en naves. Y leímos que eran las naves, ¿verdad? ¿Dónde está? Acá está. Las naves vienen a ser barcos, ¿de acuerdo? Y cuando ves Egipto, se supone que acá estás en Israel, ¿verdad? De Israel, vamos por acá abajo, acá está Israel, ¿ya? Tel Aviv, todo esto es Israel. A Egipto, Egipto está por aquí,
más o menos, acá está, el Cairo. De Israel a Egipto, que tiene Jerusalén, de Israel a Egipto, no necesitas barco. No, tú vas a chupar una nave y te vas a venir hasta acá. No, vas a tierra, vas a pie. No necesitas naves. Entonces, ¿de qué Egipto está hablando? Está hablando del Egipto espiritual. Apocalipsis 11:8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. ¿Cuál es la grande ciudad? Babilonia, Estados Unidos de América, y que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. ¿De dónde sale toda la aberración sexual, la promiscuidad, las filosofías, eh, eh, las filosofías del libertinaje sexual de Estados Unidos de América? Sodoma, la ciudad que no, eh, que expone sus vergüenzas y todo tipo de maldad corporal. Y Egipto, que es la tierra de esclavitud, porque en Egipto fuimos esclavos. La palabra Egipto retorna al significado de tierra de doble estrechez, ¿ya? ¿Cuál más? Esa misma grande ciudad, que es Estados Unidos de América. ¿De acuerdo? Dice donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces, cuando nosotros volvemos acá y dice Deuteronomio 28:68, y Yahabu Ba'ashem Yahushai te hará volver a Egipto en naves, se está hablando básicamente am, de una esclavitud, ¿ya? Del momento que vivimos en Egipto, retornado ahora en los últimos tiempos, que era el Egipto espiritual, que es Estados Unidos de América, Babilonia la Grande, ya, la grande ciudad, Sodoma y Egipto, espiritual, ¿ok? Y sí, pasó, ¿cómo? A través del comercio de esclavos, comercio transatlántico de esclavos. Bien rápido, dice que tuvo lugar a través del Océano Atlántico entre los siglos XVI y XIX. La inmensa mayoría de los esclavos sometidos por el tráfico provenían de zonas centrales y occidentales de África, habiendo sido capturados por africanos de tribus más poderosas. ¿Cómo serían tribus más poderosas? ¿Qué les da poder a esas tribus? Les da poder el tiempo, le da poder sus costumbres y la zona. Y principalmente les da poder Yahweh Ba'ashim Yahushua, porque fue el Señor el que provocó que estos camitas originarios, ¿ya? Porque los negros de África realmente son camitas, no son israelitas, son camitas, ¿ok? Capturaran a los israelitas, que son morenos, ¿ya? ¿Ok? De Medio Oriente, morenos, los capturaran y los entregaran para el comercio. Dice, quienes los vendían a comerciantes europeos que los transportaban a América para venderlos. Entonces acá sí ya tenemos que volver. Notas, voy a sacar de nuevo. Apocalipsis 12 y versículo, vamos a volver acá. Tan, 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 tan. Vamos a empezar en 4, ¿ok? Ah, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, ¿ok? Porque acá lo que te está hablando, eh, básicamente, oh, well, Selak, hermanos, vamos a empezar desde uno, ¿ok? Porque hay mucho contexto, pero de igual manera podemos tocarlo rápidamente. Apocalipsis 12:1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies. Ahora, esta mujer representa a Israel, ¿de acuerdo? No representa a la Virgen María ni nada de eso, porque esa es una falacia realmente, es un cuento. Si no representa a Israel, vamos a comprobarlo. Jeremías 6. Es más, ya lo puedo traer acá mejor, porque tengo que traducirlo eso.
Jeremías, Salat. Jeremías 6 y 2. He comparado a la hija de Sión con una mujer hermosa y delicada, haciendo referencia a que la mujer representa a Israel. Ya, ahora te dice, y sobre su cabeza, perdón, una mujer vestida del sol y con la luna debajo de sus pies. Ahora la representación que hacen de la Virgen María pisando la luna y todo eso es representación de, ¿cómo se llama? Semiramis, ¿ok? Porque viene también al culto a la luna, a la luna creciente. Por eso la ponen una luna creciente, como verán en imágenes, es así, ¿verdad? Y cuando ves a la Guadalupe, tienes en el pie, acá está la luna, tienes a este, lo que sea, y tienes la luna acá, una luna creciente, haciendo representación falsa de Apocalipsis 12, pero realmente retorna al culto a Semiramis, ¿ok? Y a la astrología. Entonces, el significado real del sol y la luna representa sabiduría y conocimiento, ¿ok? En ese orden. Ahora dice, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y esas 2 estrellas representan las 12 tribus de Israel, ¿de acuerdo? Y para esto también hay que recordar cómo podemos respaldarlo, ¿no? Con José y el sueño de las estrellas. Él soñó antes de llegar a ser esclavo, ¿ok? Al sol y la luna que se refieren a sus padres y a las estrellas que eran 11 de sus hermanos, ¿de acuerdo? Ahora dice versículo 2, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y esto es simbólico, porque representa a Israel antes que Yahushua naciera, ¿ya? Siendo esclavos, estando en un estado bajo, sufriendo violencia, ¿verdad? Y básicamente es la representación ahora ya de Israel, ¿no? Dando a luz a quién, a Yahushua, ¿de acuerdo? Eh, como él saliendo de la tribu de Judá, siendo una tribu de la nación de Israel. ¿De acuerdo? Versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Ya, entonces ahora ese enorme dragón rojo, 7 cabezas, 10 cuernos, son los imperios de Saúl. Ya, desde los griegos, romanos, Alemania Menor, Alemania Mayor, Francia, España y Britania. ¿De acuerdo? Ahora nosotros nos ubicamos en la séptima cabeza reencarnada, que son los romanos, realmente, ¿ok? Pero que iba a ser curada en estos últimos tiempos. Ya, vamos a respaldar eso. Este es Apocalipsis, sí, 17. Apocalipsis 17, versículo, sí, 9 y 9 y 10 dice, esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes, y un monte significa gobierno, y esos eran los 7 gobiernos que Saúl tuvo a lo largo de la era del tiempo, dice, sobre los cuales se sienta la mujer, ¿ok? Y esa mujer representa a Estados Unidos de América hoy en día, ¿ya? Y los 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure un breve tiempo. ¿Ya? Entonces, tenemos que entender acá algo, que esto fue escrito hace 2000 años y había pasado Alemania Mayor, Alemania Menor,
franceses, griegos, españoles. Cuando fue escrito esto, por Juan reinaban los romanos, ¿ya? El que aún no llegaba, vienen a ser Britania, pero iba a tener un breve tiempo, ¿ya? El versículo 11. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los siete, y va a la perdición, ¿ok? Entonces, ¿a quién se está refiriendo? A los romanos, ¿ya? A los romanos. Y por eso te dice que, perdón, ah, acá, y por eso es que procede de los siete, ¿ya? Es decir, viene de los siete imperios y es Roma precisamente, solo que ha de reencarnar. Por eso dice la bestia que era y no es, ¿ok? Y ahora, volviendo acá, ¿ok? Versículo 4, Apocalipsis 12:4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, ¿ok? Y esa em, cola, ya sabe, representa poder, como es por ejemplo un dinosaurio, ¿no? Un dinosaurio, ¿con qué pega? Pega con la cola. Ese es el poder con el cual se le representa. Y la tercera parte, como dicen, ¿no? La tercera parte de las estrellas del cielo, vamos a pintarlo. Eso representa a las primeras tres tribus, es decir, al reino sureño, que aún permanecía en Israel hasta el tiempo de los romanos, Judá, Benjamín y Leví. En mayoría, porque sí habían otros israelitas de otras tribus, naturalmente, como hoy en día, ¿no? Hoy en día no se puede decir que Perú es neto de peruanos, no se puede decir que México es lleno de mexicanos, no se puede decir que Estados Unidos es lleno de estadounidenses. ¿Por qué? Porque eh, eh, hay gente de todo tipo, de toda clase del mundo realmente, ¿ok? En mayorías o minorías, pero las hay. Lo único que le da el lugar, lo cual demuestra de que el lugar recibe el nombre por la gente, ¿ok? Y eso lo ha ido trastornando Esaú, y es por eso que hay estas fronteras nuevas, hay estos nombres nuevos, ¿ok? Porque de lo contrario se les iría de las manos todo esto. Ahora, am, donde me quedé, dice, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró enfrente de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Ok? Ahora, el dragón en este momento ya no representa netamente Roma, sino Herodes. ¿Ok? La mujer a María y el hijo a Yahushai. ¿Y qué es lo que pasó? Herodes mandó a matar a los recién nacidos. ¿Ok? Es por eso que Yahushai fue llevado por sus padres a cabullarse en Egipto, ¿de acuerdo? Y no fue en nave, fue caminando, ¿ya? Ahora, versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regía con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces, acá naturalmente te habla de Yahushua, ¿ok? Porque Yahweh le ha de heredar todo a Yahusha. Él fue subido y él vendrá así tal cual como se fue, y Yahushai estará gobernando, ¿de acuerdo? Versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Ahora la mujer, que está hablando ya de Israel, y de las tribus que estaban en Israel en ese momento, es decir, de esa tercera parte, ¿de acuerdo? Y ese desierto, como ya mencioné, ¿ok? Viene a ser, no, ¿dónde está el mapa? ¿Dónde está el mapa? Se fue. Acá nada más. Ese desierto viene a ser
África. Ok, aquí vamos a expandir esto. Bien, viene a ser África, ¿de acuerdo? Y a la cordillera del Magreb que se encuentra por aquí más o menos, ¿ya? Y todo esto, ¿cuándo ocurre? Pues ocurre en el 70D, ¿ya? ¿Qué pasó en el 70D? Pues bien, tenemos que, ah, am, vamos a buscar acá, invasión a Britania, demostrando que ya era parte de esos imperios edomitas en el año 66. Déjenme traer el año 70, debe estar por acá. Mm, Campaña propagandística, reinado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, no saca nada. Bueno, el punto, hermanos, no quiero dilatarlo más. El punto básicamente es que um, en el 70D, ok, a través de Tito y Vespasiano atacaron a Israel con gran matanza, ok, y murieron miles y miles, 1 millón de judíos reales, que judíos representan las tribus sureñas, ok, entre ellas Judá, Benjamín, Leví, de acuerdo, que permanecieron en Israel en el tiempo de Roma, y muchos de ellos huyeron al África, ok, entre esos 1 millón huyeron al África, ok, ya habían israelitas en África de todas maneras, eso es algo fijo, ya, pero muchos israelitas que quedaron en Israel y pelearon contra Roma y murieron, ¿ya? Ahora, cuando te dice para que allí la sustenten por 1260 días, eso te está hablando básicamente de 350 años. 350 años que dicho sea de paso, fue lo que hemos leído en Apocalipsis 11, la gran ciudad donde yacen nuestros cadáveres, ¿de acuerdo? Y esa gran ciudad es Estados Unidos de América, donde el Señor nos sustentó entonces a, eh, allá, ¿ok? En América. El Señor nos trasladó básicamente como esclavos, ¿de acuerdo? Por, eh, Porque primero fuimos a África y luego a Estados Unidos. Entonces, el Señor nos sustentó durante esos 1260 días, es decir, esos 350 años como esclavos, en donde hemos estado en un estado de cadáver, en un estado muerto, ¿de acuerdo? Ahora vamos a saltar un poco porque acá ya salta de tiempo también. Y vamos a ir al versículo em, ah, sí, 14. Y se le dieron a la mujer 2 alas de águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Ya? Ahora esas 2 alas como águila a la mujer representan el escape, salvación para nosotros, escapar de los militares romanos de aquel momento, ahora retornando al tiempo del 70, ¿ok? Y el Señor nos protegió de esas plagas también, ¿no? Es algo simbólico, ¿de acuerdo? Salimos en el tiempo de Moisés salimos de la misma forma, ¿ok? Con maravillas, básicamente, para que, cuando dice para que volase delante de ella al desierto, es decir, al escapa al África, y a su lugar donde es sustentada
por un tiempos y la mitad de un tiempo, 350 años. ¿Dónde íbamos a ser, dónde iba a ser sustentadas las tribus sureñas? En América, en Estados Unidos de América, luego del escape, 350 años, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es ahí donde fueron vendidos. Ahora sí podemos ir a Joel 3:6. Dice, y vendisteis a los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos. ¿Dónde empezó la maldad en el mundo? ¿Cuándo empezó a aumentar la maldad en el mundo? Con los griegos, siendo los griegos la cabeza de los imperios edomitas en gobierno a través de la era, a través de los tiempos. Ya, los griegos empezaron los imperios edomitas. Entonces, acá evidentemente nos referimos a los mismos colonizadores, básicamente, que fueron después ya en los 1500, a la misma raza de gente, los edomitas, para alejarlos de su tierra, ¿ok? Y es así como llegaron acá a las Américas, las verdaderas tribus de Judea, y Selac, hermanos, que haya dilatado tanto, pero era necesario poder ir a todo, a todas estas escrituras para dar un correcto entendimiento. Porque este hombre lo que menciona es que salió todo Israel, llegó y todo Israel vino para acá y acá fue toda esa cuestión, pero ¿en dónde menciona el comercio transatlántico de esclavos? ¿En dónde está entonces la historia de cómo es que se conocía este lugar antes de que Colón lo conociera? ¿Cómo es que Colón sabía que este lugar estaba especificado en la Biblia? Ajá. ¿Cómo estas cosas se dieron? No, no se mencionó, pero sí menciona de que, a pesar de que dijo, ¿no? Este muchacho, de que son nombres que hoy nos colocaron, venezolanos, de los países que antes no existían, aún así dice que venezolanos son las tribus de Judea. Ya aquí había muchísima gente y por eso es que muchos de los latinoamericanos tenemos rasgos del Medio Oriente. Sí, porque venimos allá, pero no, no quiere decir que seamos esto. Fuck Palestina, man. A la mierda con Palestina, con Irak, con todos los países que hay allá, man. A la mierda con los países. Somos israelitas, realmente. Es porque nosotros realmente somos descendientes de Judea. Somos mayor que la población indígena y somos mayor que la población africana. Ahora, Judea como lugar correspondía a los judíos, ¿ya? Y los judíos eran también, era usada la palabra como mención a las tribus sureñas, como ya lo hemos leído. ¿Por qué? Porque las tribus norteñas ya estaban aquí en el 600. Mas, sin embargo, las tribus sureñas se quedaron todavía hasta el 70. Luego pasaron al África y del África pasaron a Estados Unidos a través del comercio transatlántico de esclavos, ya mucho tiempo después, para poder cumplir profecías que leímos, ¿verdad? Aquí en Cuarto de Esdras 13 y 45, perdón, no, 46. Entonces vivieron allí hasta el último tiempo y ahora cuando comiencen a venir. ¿Quiénes iban a comenzar a venir? Las tribus sureñas, ¿ok? A esta tierra que la iba a sustentar por 1260 días o 350 años, que fue lo que duró ese tiempo de esclavitud. Y luego de esos 350 años iba a haber que un despertar, un levantamiento. Y ese levantamiento ocurrió básicamente los 350 años para que llegasen, porque aquí cuando llegaron los españoles, 1492, ¿verdad? Y luego cuando vinieron y trajeron a los morenos en los 1500, 1600. De 1619 a 1969 se cumplen los 350 años. Y a partir de 1969 el poder de Estados Unidos empezó a disminuir considerablemente cuando los profetas empezaron a levantarse. Y en 1969, 1970 es donde Abba Vivens, ¿ok? Recibe, ¿ok? El espíritu y empieza a revelar los misterios, ¿ok? De las escrituras.
Es una mentira el mestizaje. Invisibilizaron la real identidad del venezolano específicamente, porque en Venezuela están las 12 tribus de Israel y los puedes ver en la calle. Yo voy a No, en Venezuela no están las 12 tribus de Israel, man. Las 12 tribus de Israel están netamente en Estados Unidos de América, ¿ok? Donde será el epicentro, porque Estados Unidos de América es el crisol, ¿ok? Ahí la olla hirviendo, como dicen Jeremías. En Venezuela hay aceritas, que pueda haber, sí, ok, otras tribus, probablemente, evidentemente puede ser, ok, no lo sabemos con exactitud, pero por profecía, en Venezuela, ok, de Colombia a Uruguay, pasando por Venezuela, Perú, Bolivia, Brasil, Ecuador, somos aceritas, man, de la tribu de Acer. sacar un video comparando las fotografías de la gente de Palestina y del Medio Oriente. Ven, y al final del día vale mierda las comparaciones, porque si bien es cierto los rasgos son importantes cuando nosotros hablamos de la apariencia del Señor, hoy en día nosotros realmente estamos en una mezcla, men. La escritura te dice que Israel es como un ave moteada, men. Tenemos muchos colores, por lo tanto no sabemos con exactitud ni debemos realmente de juzgar a la gente por cómo se ve, cuál es su apariencia, porque por la apariencia tú no sabes a quién estás juzgando o cómo estás o si estás cometiendo un error. Realmente es el espíritu, ¿ok? El que, voy a traer Romanos 8 y 16, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No, no a la mierda con la apariencia, ¿ok? Sí hay edomitas que son edomitas, ¿no? ¿Ok? Es la raza. La raza es importante en todo esto. Pero ahora en estos últimos tiempos, que si bien es cierto, la raza sigue siendo importante, es igual de importante también saber de que tenemos que regirnos en un discernimiento espiritual, ¿ok? Examinando los espíritus. Y de acuerdo a la examinación del espíritu vamos a saber quiénes pueden ser israelitas y quiénes no. ¿Ok? Determinar quién es un israelita verdadero, un israelita que en este momento, ¿cómo tú identificas un israelita? Men, está pasando por las maldiciones de Deuteronomio 28, ¿ok? Tiene cierta sal, ¿ok? Tiene actitudes idólatras, bien, está siempre adorando algo, está clamando al cielo sin saber, ¿ok? A quién clama realmente, nombrando nombres falsos, pero siempre manteniendo un estado acercándose a lo espiritual. Ese es el reconocimiento de un israelita hoy en día, ¿ya? Porque otras naciones no tienen eso. Y si lo tienen a sus propias costumbres y más nada, ¿ok? Pero Israel lo busca, pero no todos lo van a encontrar. Gente como esta va a ser que en los últimos tiempos solamente sirva para poder guiar a los elegidos a la verdad, pero desviar a todos aquellos que no son elegidos hacia las filosofías que este hombre mismo está siendo usado para poder librar el paso, básicamente. Porque el Señor está usando mucha gente en este tiempo. A algunos los está guiando a destrucción y a otros los está guiando a salvación. Con las diferentes fisionomías de los venezolanos para que vean que son nuestros hermanos. Ok, en 1492, cuando Colón llegó a América, él fue financiado por un italiano que era un judío, y él llegó a América para hacer la expedición para encontrar las tierras de Arzaret. Sí, Santi Ángel, sí, si lo investigan, le financió, es más, intercedió también por Colón para que tuviera más peso su propuesta ante los reyes católicos. Encontró y trajo toda la migración de judíos que estaban en la península ibérica, que eran los judíos sefardíes, es decir, los judíos que vivían en la península ibérica, que era España y todo eso. Ahora ya está metiendo y mezclando otro tema más profundo todavía. Y ese es el problema de Jacobo, men, que se mete en
muchas cosas y quiere profundizar todo y quiere sintetizarlo todo y luego hace un mixtape de pronto, ya, pero no da el entendimiento correcto, man. Y el entendimiento correcto lo tenemos mediante las escrituras y principalmente mediante el Espíritu Santo, man, ya. Los reyes católicos expulsaron a todos los judíos de España porque no se querían convertir al cristianismo. Entonces ellos emigraron, se dice que esa migración duró 80 años. Llegaron cientos de miles de judíos. Señores, los españoles no se ligaron con las indias, uno y que otro. Los negros no se ligaron con los españoles, uno y que otro. Y los negros no se ligaron con las indias, uno y que otro. Los venezolanos realmente somos los verdaderos descendientes de Israel. Investiga. Eh, Parcialmente correcto, porque lo que está mencionando es que en Venezuela está todo Israel, man. Y hay otros videos más descabellados todavía, mucho más descabellados, donde mencionan que Venezuela es la reina del sur y que de allí va a salir Yahweh Shai, man. Están súper locos los venecos, man. De por sí están crazy, sicariando por acá y por allá, pero ahora ya con esto se están volando bastante la barda realmente. Y sépanlo. En Venezuela hay una lucha de razas, no de clases. Dense cuenta, las 12 tribus perdidas de Israel están en Venezuela. Y hay Man, para esto vamos a ir a leer Génesis 49:1. Y llamó a Jacob a sus hijos, y dijo: Juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros, ya, es decir, en los últimos tiempos. Básicamente refiriéndose a las bendiciones que les iba a dar Jacob a sus hijos, Jacob siendo Israel. ¿Ok? Cuando saltamos al versículo 20 dice: El pan de hacer será substancioso, y él dará deleites al rey. Y aquí es donde tenemos la mejor comida, realmente, ¿ya? Aquí. Y en Perú es más resaltante que tal vez en Venezuela, en Colombia, pero la diversidad y variedad que hay en hacer es deleites, ¿de acuerdo? Es por eso mismo que Perú también es reconocido globalmente por ser un lugar gastronómico alto. Ahora, no solamente eso, sino además, si nosotros vamos al interlineal y entramos a la palabra hacer, eh, ashar en hebreo, ¿ok? Perdón, que es el hebreo Strong 836, ashar, y lo traducimos, significa feliz, ¿ya? Feliz, nuevamente. Entonces, am, ¿quiénes son la gente más feliz de América? Digámoslo así. ¿Ah? Ahí lo tienes a los aceritas, man. De Colombia, Colombia, Ecuador, Venezuela, Surinam, Brasil, Perú, Bolivia, ¿ya? Paraguay, Uruguay. Ahí tienes, men, a la gente feliz. A la gente que a pesar de toda la pobreza, toda la mierda, todo lo que exista, men, todavía se encuentran ahí, man. ¿Ok? Dándole, riéndose. Sacan chistes, men, hasta de la basura, realmente. Pero esa es la tribu de Aser, por profecía. Ahora, no solamente queda ahí. Es Deuteronomio 33. Sí, Deuteronomio 33:1. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, Chapala con Sonki, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. ¿Ok? Ahora vamos nosotros a buscar acá a Aser, Benjamín, Gad, Dan, Aser.
Deuteronomio 33 y 24. A Aser, a Ashar dijo, bendito sobre los hijos sea Ashar, sea el amado de sus hermanos, y moje en aceite su pie. ¿Ya? Y esto representa qué cosa, esto al igual como el pan sustancioso, ¿ok? Es más resaltante en hacer, o sea, refiriéndose a hacer, es más resaltante en Perú, ¿ok? Donde se encuentra la tribu de Aser. De igual manera, aquí eh, en esta escritura de Deuteronomio 33 y 24, la bendición a hacer de mojar sus pies en aceite, ¿ok? Es más resaltante en Venezuela. ¿Por qué? Porque el aceite hace referencia ¿a qué? Al petróleo, ¿de acuerdo? Que desprende de la tierra, a la sangre de la tierra. ¿Y qué sucede? Que ¿dónde están los yacimientos más grandes de petróleo? En Venezuela. En eso sí se le podría dar una a este muchacho, pero se ha ido por muchas ramas y al final, ok, ha errado. Pero la bendición de hacer revela, ok, quiénes son los aceritas hoy en día, dónde se ubican, mejor dicho, los aceritas hoy en día, al igual como las demás tribus también tienen su locación en estos últimos días, ok, y todo esto es filtrado a través de las profecías, ¿de acuerdo? Pero hoy, hermanos, se me hizo un poco más largo de lo pensado. Igualmente, esperando hayan sido edificados, voy a cerrar dando toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh Ba'ashem Be'ahushai, Ba'ashem Rahakutash. Doble honores a los ancianos y apóstoles de GMS Gran Piedra del Molino. Shalom.